Señores, los fenómenos son dignos de estudiar y nosotros nos encontramos frente a un fenómeno religioso en la República Dominicana. Iglesias independientes con mayor nivel de incidencia e impacto social que el concilio con más de 50 y 60 años establecido en la República Dominicana. Así como usted lo ha escuchado. Yo volvería a repetírselo. Iglesias independientes con mayor nivel de incidencia e impacto social que muchos concilios con 50 y 60 años de existencia en la República Dominicana. Uy, no sé si esto nos está evocando, en especial a nosotros, los que pertenecemos a instituciones conciliares. Y yo creo que esto nos está llamando a la reflexión, o más bien es una confrontación, como un desafío que el Señor a nosotros nos está haciendo. Un desafío, claro, como para investigar en nuestro comportamiento, cuáles son esos elementos constitutivos que inciden en que una iglesia independiente pueda convertirse como una iglesia referente, como un impacto social, con mayor nivel de incidencia. Oye, mi viejo, y instituciones conciliares con más de 560 iglesias establecidas, ya cortando a los 700 y pico iglesias, no han incidido de la forma como estas iglesias independientes lo están haciendo. El desafío, yo sé que ustedes más bien me van a entender perfectamente, porque todo el que pertenece, hace vida de fe colectiva en una iglesia que pertenece a un concilio, a veces las luchas que nosotros tenemos, hermanos, como para que los asientos estén llenos, sin lugar a duda, y ver cómo una iglesia con 7,800 asientos, por Dios, my God. Esto es sumamente interesante, ¿no? Pero lo importante de esto es, vamos a ver, vamos a delimitar el trabajo de investigación y vamos a pensar en cuáles son los elementos constitutivos que intervienen en esta cuestión. Bueno, vamos a ver. Yo voy a empezar a establecer algunos que yo he estado analizando y que a lo mejor quiero externarlo porque me gustaría que ustedes me den su opinión, me dejen su parecer al respecto, escríbanme en los comentarios porque le estoy diciendo que esto es un fenómeno. Vamos a ver. Bueno, hay un refrán en República Dominicana que dice papeleta mató a menudo, y yo siempre le añado, y la burocracia mató la agilización del proceso. No, voy a repetirlo una vez más. En República Dominicana decimos que papeleta mató a menudo, y yo le añado siempre, y la burocracia ha matado la agilización del proceso. ¿Por qué razón? Sí, porque uno de los elementos constitutivos que intervienen mucho en estas cuestiones institucionales son realmente la burocracia, que realmente como para desarrollar un tipo de visión, y eso voy a hacer un paréntesis aquí, nuestras iglesias, pese a que son conciliares, tienen ciertas libertades para desarrollar la visión que Dios ha puesto en el corazón de las pastoras. Agárrenme esto aquí entre corchetes. Sin embargo, hice este paréntesis porque lo que voy a expresar a continuación es una realidad. Que cuando se trata de desarrollar un tipo de visión a nivel conciliar, obviamente hay un proceso burocrático. Sí, hay un proceso burocrático. No hay un hombre, no, sino hay una colectividad, a diferencia de las iglesias independientes. Es un hombre, una mujer con una visión, manteniendo una relación no solamente con las escrituras, más nosotros que somos pentecostales y algunas que son neopentecostales, mantiene ese tipo de vínculo con el Espíritu Santo y se sienten como, no sé, como decimos nosotros, embarazadas o embarazados, con una visión de parte de Dios a desarrollar en la tierra. Y de repente no tienen toda esta parafernalia de tener que reunir a todo un colectivo de iglesia para deliberar respecto a un asunto al que Dios ha puesto en el corazón de alguien para desarrollar ese tipo de visión. Eso no se da en las iglesias independientes. Eso se da mucho en las iglesias conciliares, ¿no? Desarrollar una visión, obviamente, como es todo un conglomerado de una pastoral que forma parte de ese tipo de institución, entre paréntesis concilio, obviamente como para desarrollar un tipo de visión, que haya un consenso, tiene que irse obviamente a una convención. Esto no ocurre en las iglesias independientes. Por eso digo que la burocracia
tiende a matar la agilización del proceso. Hay que esperar demasiados años. Y luego que alguien que suba los estándares más altos de los cargos administrativos de un concilio, hay que orar a Dios a ver si tal mujer o tal hombre ha venido con la visión para impulsar la institución. Esto es sumamente interesante. Fíjese, ese es uno de los primeros que yo pongo aquí a la mesa para que nosotros todos en conjunto lo analicemos. Lo segundo tiene que ver con las funciones administrativas. Sí, una vez yo había planteado acerca de esto, recuerdo haber conversado con un pastor al respecto. Sí, Joel, recuérdate que apenas 3 meses esas iglesias te bautizan. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué razón? Recuerden que se lo dije a ustedes una vez, señores, bautismo en agua no es sinónimo de tomar oportunidades. Nuestra gente en nuestras iglesias conciliares peleamos por tomar una oportunidad en el púlpito. Y nuestras iglesias se convierten en iglesias cultistas. Es decir, que su función o actividad mayor o el centro de ella no está impulsado en la evangelización, ni tampoco en la formación, en la capacitación de la gente que hacen vida de fe colectiva en dichas iglesias. No, estamos simplemente centrados en lo que tiene que ver con realizar culto. Y aquí está uno de los problemas causantes de este tipo de realidad o de esta debilidad en el fenómeno. Atención aquí. A diferencia de las iglesias independientes, obviamente pasan por un proceso de 3 o 4 meses, luego te bautizan. Pero sin embargo, tú continúas un proceso de formación. No puede ocupar el cargo si no pasa por un año de formación en una de sus escuelas ministeriales. Nosotros no, aunque duramos 6 meses para adoctrinar a alguien y para luego bautizarlo, ese bautizado ya es que, conforme a los reglamentos locales e institucionales, ya tiene derecho a voz y voto, puede empezar a tomar oportunidades, ya puede tomar la Santa Cena, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no, por amor a Dios, aquí no, en las iglesias independientes no se ve ese tipo de fenómeno, para nada en lo absoluto. Yo tengo amistades que hacen vida de fe colectivas en iglesias independientes, están bautizadas, toman la Santa Cena, participan de las actividades, pero no son los encargados de ministrar en el culto. Estas iglesias tienen el equipo de gente ahí establecido para dichos fines. Sí, para dichos fines. A diferencia nuestra. Bueno, de inmediato, porque estoy leyendo el pensamiento de muchos, es cierto que tienen riesgo. Claro que sí. Vamos a ver algunas debilidades, quizá en una parte de este tipo de iglesias independientes. A mí, por lo personal, me preocupa un solo elemento. Y es cuando se ve esa figura paterna, esa figura apostólica, y que entonces no haya un libre consenso de examinar las escrituras. Y que todo el desarrollo del discurso o enseñanza del apóstol, obviamente se asuma o se acoja como bueno y válido. A mí esto me preocupa y me causa hasta que las piernas me tiemblen. No, las piernas hasta me tiemblan. Aquí puede venir ese tipo de desafío. Pero el elemento aquí es cómo una iglesia independiente incide, impacta a la sociedad. Señores, con mayor ímpetu, como no lo han hecho concilios con más de 50 y 60 años en el ejercicio ministerial. Esto hay que prestarle atención. Esto hay que prestarle atención. He evidenciado 2 causas. Bueno, nosotros tenemos el desafío, nosotros, por causa de la administración interna. Se lo dije una vez, volveré a repetírselo. Nuestras iglesias están estratificadas en sociedades. Eso no pasa en las iglesias independientes. Eso no ocurre. Tenemos sociedades de damas, tenemos sociedades de caballeros, tenemos sociedades de niños y adolescentes. Eso no ocurre en muchas iglesias independientes. No, eso no ocurre. El culto no va a ser administrado por las sociedades de damas o va a ser administrado por la sociedad de caballeros. El culto tiene, esas iglesias independientes tienen un pastor o un equipo de pastores, un equipo de líderes, y cada quien tiene o ejerce su función que le corresponde. ¿En qué se enfocan estas iglesias? Y aquí donde viene la parte romántica aquí, que estas iglesias, todo ese personal que está sentado ahí,
¿Mm? A pesar de que las damas no administran el culto, los caballeros tampoco, ni los jóvenes tampoco, aunque sí tienen servicios juveniles. Atención aquí, por favor. Estas iglesias capacitan e entrenan para que cada miembro que hace vida de fe colectiva en estas iglesias formen parte del equipo de trabajo de célula en sus comunidades locales. Y aquí viene el desafío, que nuestras comunidades de fe no forman parte de las sociedades, simplemente participan del culto de las damas o de los caballeros, pero no tienen un equipo de trabajo, un grupo de células trabajando. No lo tienen, ni mucho menos capacitan a su personal para este tipo de actividades. Oye, por amor a Dios, a esto hay que prestarle atención. Esto es interesante. ¿Cómo logra una iglesia independiente incidir tanto en que Juanita traiga el domingo que viene a su amiguita Berky, Margot, Pepita, Lucía, Sofía, a su mamá, a su papá? Espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo rayo ocurre esto? ¿Por qué nuestras iglesias que forman parte de instituciones conciliares, nuestras iglesias locales que estamos establecidos en la periferia, a veces nosotros ni siquiera conocemos a los esposos de la misma hermana que están en la iglesia? Y los hijos ni siquiera lo conocemos. ¿Cómo estas iglesias? No podemos hablar, que no entre el elemento de comodidad. No entra el elemento de comodidad, porque nosotros tenemos iglesias que están bien cómodas, tienen buenos asientos, están ubicadas en lugares más o menos, ¿sí? Lugares más o menos que se puede visitar, tienen buenos aires acondicionados y tienen buenos predicadores dentro de ellas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, porque estas iglesias han dejado el trabajo evangelizador solamente a la pastoral. Y muchos pastores hasta están frustrados por no ver el crecimiento de sus comunidades, la que ellos están puestos como obispos para pastorear. No ven el crecimiento. ¿Por qué? Porque el trabajo de evangelización reposa sobre los hombros de la pastoral. Y esto es absurdo. En buen dominicano, esto es de loco, por amor a Dios. Toda la iglesia tiene que vincularse en los trabajos de evangelización y misioneros, no en la pastoral. Esta gente son más administrativos. Te capacitan el personal y te lo envían. Claro que sí, te capacitan el personal y te lo envían. Aquí no. Aquí no hay forma como vincular a mucha gente a que formen parte de programas de educación continuas, que se vinculen al programa de capacitación, entrenamientos celulares para enviarlo. Se lo dije una vez, se lo volveré a repetir, porque la gloria de nuestra pastoral es la construcción de un templo, creyendo que presentando un templo grande, y luego inaugurarlo es la gloria de usted. No, eso no es gloria a nada, por amor a Dios. Se lo dije una vez, se lo diré de nuevo, eso no es ningún tipo de gloria a nada. Cualquier creyente multimillonario puede hacer una ofrenda y donar que se construya un templo y se lo construyen en 4 o 5 meses. No es la construcción de un templo como espacio físico, cemento, bló y varilla. No, es la forja de un creyente que tiene que representar a Cristo en su comunidad y que está siendo entrenado para multiplicar eso. Para multiplicar eso, no para ocupar un asiento en la iglesia. Y que siendo oveja no haya parido en 5 años o en 10 años, ni siquiera un amigo haya traído a su comunidad de fe. Que eso pase en nuestras comunidades, no me dejen mentir, que pentecostal soy yo, de la cabeza a los pies. Ustedes lo saben que es así. Allí en las iglesias independientes no ocurre eso, por amor a Dios. Allí se te entrena, se te capacita, viejo, para que tú salgas a la calle. Salga a la calle. Yo te estoy diciendo que esto es un fenómeno, pero es tan fenómeno que gente, señores, que viven a más de 20 kilómetros donde están ubicadas estas iglesias independientes, con amor y cariño, están prestas a echar 2 y 3 galones de combustible y visitar su iglesia. Y mientras vivían en sus comunidades locales, teniendo una iglesia a una esquina de su casa, tenían lucha para visitarla, porque estas iglesias recuperan. Y estas iglesias, ¿qué hacen estas iglesias? Intentan recuperar en el individuo su sentido de pertenencia. Te hacen útil, por amor a Dios. Te hacen útil.
te entrenan, te capacitan, te hacen útil para una obra. Y te impulsan a desarrollar esa obra para la cual te han capacitado y te han entrenado. Esto es increíble, por amor a Dios. ¿Cómo es que una iglesia que me queda a una esquina, a mí me costaba trabajo ir a visitarla? Y ahora una iglesia, señores, que es muy probable yo no pueda ni siquiera saludar al apóstol o al pastor de la iglesia, de tanta gente que asiste, miles de gente. Yo me siento cómodo ahí, me siento bien y satisfecho. No por el gusto de decirle a mis amigos, mi familia, ese es mi pastor. Sí, yo hago vida de fe colectiva. No por eso, señores, no por eso. Porque hay equipos de entrenamientos. Tú pasas por la mano tú pasas por la mano de un docente, de gente que te acompañan, te guían en el proceso. Espérate, usted no está aquí nada más para una ofrenda ni un diezmo. No. ¿Dónde usted vive? Yo vivo en el Capotillo. Usted tiene que levantar una célula en el Capotillo. Sí, usted tiene que trabajar para el reino de Dios. No es así en nuestras comunidades locales, institucionales, conciliares, porque nos hemos enfocado en los benditos servicios. Y servicio, y culto van, y culto vienen, y culto van, y culto vienen. Nos va a dar el 2030 y la realidad social, eclesiológica de nosotros seguirá siendo la misma. Soy yo, su hermano Joel Ruiz. Se lo estoy diciendo, esto es un fenómeno. Lean los textos de teología del gran teólogo pentecostal Bernardo Campos. Estudien el fenómeno pentecostal. Estudienlo, ustedes son pentecostales. Estudien su propia denominación. Estudiemos nuestro propio movimiento. No hace mucho conocí a uno de los grandes teólogos pentecostales en América Latina. Me estoy refiriendo al teólogo Darío López. Sí, tuve la oportunidad de conocer a ese gran hombre, el gran teólogo Darío López, peruano. Y una de las preguntas que le hice fue la siguiente. ¿Considera usted un desafío de que el pentecostalismo ya no solamente se quede rezagado en la periferia, en las comunidades de estratificaciones sociales bajas, Capotillo, Gualey, La Cañita, Catanga? ¿Usted no cree que el pentecostalismo ya tiene profesionales y teólogos y gente formada como para continuar y llevar el pentecostalismo a clase media y clase alta? Me respondió que claro que sí, es el desafío que tenemos. Porque las iglesias pentecostales que están en la clase media y clase alta ya dejan de ser pentecostales, pasan a ser neopentecostales, que es un fenómeno de estudio. Claro, es un fenómeno de estudio. Bien lo aborda muy bien Bernardo Campos en su obra. Y eso es interesante entenderlo, ¿no? Sumamente interesante entenderlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Claro que sí, ¿verdad? Tú tienes una iglesia pentecostal de chipa y fuego. Pues tú no tienes donde te quepan a ti 70 parqueos. ¿Tú no lo tienes? No, tú no lo tienes. Porque no te es posible tener una iglesia en la periferia, en las comunidades de estratificación baja donde te quepan a ti 60, 70 carros, vehículos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, para escalar a otra estratificación social, llevando los mismos elementos constitutivos que forman parte del pentecostalismo clásico, no del neopentecostalismo, el pentecostalismo clásico, llevarlo allá a esa estratificación, eso es un reto que nosotros tenemos. Eso es un reto. Señores, pero fíjense qué interesante. Cabe también resaltar la figura de la pastora dominicana Yesenia Tey, a quienes también le emitimos nuestros saludos. ¿Por qué razón? Pero yo me quedé observando en estos días cómo las comunidades bautistas reformadas, encabezada por la cuadrilla del pastor Miguel Núñez, Sugel Michelén, realizando congresos en República Dominicana para cuestionar si la mujer puede pastorear o no. Oye, interesante esto. El país llevándoselo al diablo y ellos en un congreso abordando el mismo tema que tienen años abordándolo, que la mujer no puede pastorear. Y anda circulando un video que yo no lloré por la misericordia de Dios, donde le hacen una pregunta que un pastor, una mujer le dijo: pastor, estoy visitando una iglesia y observé que le dieron la oportunidad a una mujer para que disertara la palabra. ¿Qué usted cree que yo debo hacer? Oye, y escuchar a ese hombre responder diciendo: bueno, esto no es una cosa, no es un caso menor. Yo creo que desde el momento que una iglesia empieza a desconstruir los diseños divinos del reino de Dios,
Lo más saludable es que empiece a buscar una iglesia. Sí, claro, hay que búscala tú la iglesia. ¿Mm? ¿Y quién te dijo a ti que una mujer no puede disertar un discurso? ¿En dónde hace una mujer mayor que un hombre por el hecho de que articule un discurso? Si la mujer lee un texto y lo lee también un hombre y a Dios le place, sí, al Dios de gracia le place, que la mujer comprende el texto mejor que el hombre y que ella pueda, desde su feminidad, articular un discurso. ¿Por qué yo no puedo escucharla? ¿Y por qué no puedo escucharla a ella desde un púlpito? En donde la autoridad, el hombre como cabeza es denigrada porque la mujer articule un discurso. ¿En dónde? ¿En qué cabeza cabe eso? No, lo que pasa es que son más reformados, son más calvinistas que Juan Calvino. O sea, Juan Calvino resucita ahora mismo y empieza a llorar con esa gente. Literal, empieza a llorar. Sin embargo, también ocurre lo mismo, porque los presbiterianos también son reformados. Y escuchar a un ministro decir, la verdad que tenemos que admitirlo, diciendo el ministro, el video está ahí en YouTube, es que para que un reformado, un presbiteriano, pueda llegar a ser pastor, señores, tiene que ser licenciado en teología. Después pasa por otro año más de capacitación y entrenamiento. En 4 años ya el diablo se llevaba al demonio. Literal. En 4 años, ¿cuántas cosas no ocurren? Nuestras comunidades, es verdad que enviamos gente a la pastoral que no tienen un background, una formación teológica robusta, seria, cierto, pero son obreros que tienen alma y espíritu entregado a la causa de Dios. Y van aprendiendo en la marcha y están ahí. Y están ahí. A lo mejor usted diría, cuidado si me desvié del tema. No me he desviado del tema. Es para que entienda este fenómeno. O sea, criticar a una mujer con un nivel de incidencia terrible en la República Dominicana y en América Latina y en gran parte de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Que una de las cosas que más me ha gustado de ella, pregúnteme cuál es, que no le responde a nadie. Sí, no le responde a nadie. I love you, te felicito. Así mismo es. Si te detienes a responder la crítica, olvídate, entraste los 2 pies en un zapato. Porque hasta de Cristo se pensaba contrario. De Cristo se pensaba contrario. Siempre habrán gente que van a articular un discurso en contra de tu visión y tu llamado. Así de sencillo. Lo que siempre es saludable es tener teólogos que te acompañen. Sí, que te acompañen, siempre vincularte a programas de educación continua, participar de foros, de seminarios donde esté la mente brillante en teología, los grandes educadores, aunque no tengan el background o el impacto de incidencia como lo tiene ella, lo tiene otro pastor. Esa siempre ha sido mi recomendación. Sí, sigan trabajando, pastoras, sigan ministrando a Dios, pero siempre manténganse codeados de la mente brillante que viven leyendo, capacitándose en teología, para que ustedes vivan siempre reafinando su discurso, ¿no? Y cometan los menos errores posibles de orden doctrinal. Mi única observación y mi único consejo. Así de sencillo, viejo. Pero estas iglesias son independientes y están impactando a nivel social. Están incidiendo a nivel social. Y esto es interesante. Esto es brillante, por amor a Dios. Y nos está haciendo Dios un llamado a reflexión o nos está haciendo una amonestación. ¿Cuántos años tenemos nosotros como institución o concilio y no hemos alcanzado lo que personas, iglesias independientes están alcanzando? Se pudieran reunir todas las iglesias conciliares de X concilios, reunirían el número de creyentes como lo están reuniendo este tipo de iglesias independientes. Están siendo incidentes, están impactando sus comunidades locales, esas iglesias que forman parte de las iglesias conciliares, como lo están haciendo los grupos de células de esas iglesias independientes. Vamos, venga, lo estoy invitando a reflexionar. Lo están haciendo nuestra gente que forman parte de concilios, iglesias que forman parte de instituciones conciliares. Están siendo incidentes en sus comunidades locales donde Dios le estableció, como lo están siendo los grupos de células y esas iglesias que también ya están levantando estas iglesias independientes.
No, 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 no. No, 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 no. Joel Ruiz detesta a los cultistas. ¿Iglesias cultistas? Claro. No, no, no. No, hombre, no. No, hay que volver a estudiar la eclesiología. Se lo dije. Ay, Dios mío. Estudien eclesiología. Eso es brillante. Eso es brillante. Ey, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, a la que yo le he llamado. El Espíritu de Dios comisionando. Iglesias, iglesias domésticas. No hemos entrado al siglo III, siglo II, siglo III, siglo IV. Iglesias institucionales. Ahí viene la burocracia ahora. Espérense. Ahora viene la burocracia. ¿Mm? Todo el trabajo misionero que se desarrolló, que impulsó iglesias, fueron iglesias domésticas. Aún no eran institucionales. Eran los apóstoles todavía vivos. ¿Mm? Pablo moviéndose para todas partes. En Corintio, en Éfeso, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia, en Panfilia. Y Pedro también moviéndose para todas partes. Espérense, esto hay que estudiarlo esto. Esto es interesante estudiarlo. Después que vienen las iglesias institucionales, vienen toda la parafernalia, vienen todas las reglas. Ahí les recomiendo un texto buenísimo. Curso de Teología Patrística de Javier Picasa. Estudien eso. Repito, curso de Teología Patrística de Javier Picasa. Es un texto brillante. Hay otros textos más que pudiera recomendarles, pero empiecen con ese texto. Curso de Teología Patrística de Javier Picasa. Señor, esto es impresionante. Es del siglo II, siglo III adelante. Pero estudien el siglo I. Lo brillante que fue. Lo brillante que fue. Una guianza directa del Espíritu. Una guianza directa del Espíritu. Una comunidad de fe que nace no sobre la base de un texto, sino sobre la base de una persona. El cristianismo es así que nace. Es sobre la base de una persona. Está el texto del Antiguo Testamento. Están los dichos de Cristo transmitiéndose de forma oral. Pero hay creyentes que están dispuestos a dar su vida por aquel que conocieron y que anduvieron con él. Así de sencillo. No, esto tiene que hacerse parte 2. Señores, por favor, déjenme su comentario si considera que esto es un tema sumamente interesante. No deje de compartir el video. Suscríbase al canal. Apóyeme. Soy tu hermano Joel Ruiz y esto es Puente de Conocimiento, acercando a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. Será hasta la próxima. Dios te bendiga y Dios te guarde.